instantedigital.com. En Génesis, hoy damos la bienvenida a Shai Shemer. Bien hallado, Shai. Bien hallados, muchas gracias. Shai, en Génesis específicamente vamos a hablar de uno de los tres grandes personajes que se dice tiene la Biblia. Vamos a hablar de Noé. Asimismo, ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo a hablar de Noé, un personaje que yo creo que es un poco desconocido o tratado con relativa profundidad, y es un personaje, por llamarlo así, un personaje muy especial. El profeta Ezequiel lo nombra como uno de los tres pilares de la humanidad, con Job y con Daniel. Así que es para tenerlo en cuenta con mucha profundidad. Sí, sobre todo porque él es en cierta forma es el protagonista de un hecho que desde luego modificó no solamente la historia, sino modificó el propio mundo, que es el diluvio. Así es, el hombre se estaba pervirtiendo en su humanidad sobre la tierra y deriva de ahí la decisión de destruirlo con el diluvio para dar lugar a una generación más humana en los conceptos que Dios, en los conceptos divinos. Cuando hablamos de Dios hablamos de Elohim, y cuando hablamos del Eterno hablamos de Yahvé. Cuando Elohim, que se presenta aquí en su aspecto de justicia, por llamarlo así, habla de una reestructuración del concepto de comportamiento humano. Y el elegido para encabezar esta nueva generación es Noé, que su nombre en el hebreo original es Noach, que significa cómodo o fácil de llevar. Así que lo importante es que la historia del diluvio y una salvación posterior también se halla en diversos comentarios de otras civilizaciones. Hay matices, hay tonos distintos, y podemos evocar la epopeya de Gilgamesh, que es una epopeya, esto se ha descubierto, no quiero entrar en el tema arqueológico, y estos elementos parece que coinciden, pero lo que cambian son las motivaciones y las finalidades, porque las epopeyas de Gilgamesh parece que todo es como un capricho de los dioses, como que hacen y deshacen de acuerdo a intereses muy personalistas, pero Noé, dice, es amado de Dios y es elegido por algún motivo. Hay una razón atrás de todo esto. Claro, eso te iba a preguntar, te iba a decir, ¿y por qué Dios eligió a Noé? Si es que podemos responder eso. Parece, según el relato, que ¿quién elige primero a quién? Si bien la elección de Dios es la definitiva, también Noé tiene una elección en medio de una generación perversa que se dedica a la corrupción y a la rapiña. Noé también elige. Y luego Dios elige al hombre, que se llama Noé, y si no es luego y es paralelo, Noé también elige. Noé eligió ser distinto a los hombres de su generación, que estaban arrastrados por el vicio y por la injusticia. Eligió ir contra esa corriente. Por eso fue elegido. Qué buen ejemplo sería para nosotros en este tiempo, porque Jesús dijo, ¿no? La generación vendrán tiempos como los de Noé. Vendrán tiempos como los de Noé, teniendo en cuenta que son tiempos de Noé. Y cuando hablamos de tiempos de Noé, dejamos muchas veces afuera a Noé. Cuando son los tiempos de Noé, al personaje, a la persona. Hablamos de los tiempos de Noé sin tener en cuenta al mismo Noé. Noé tiene una descendencia, y Noé era hombre justo, íntegro en sus generaciones. Con Dios caminaba, con Elohim caminaba, con el Elohim que expresa la justicia, y Noé era un hombre justo e íntegro en sus generaciones. Y procreó Noé a 3 hijos. ¿Qué significa caminar con Dios? Porque Noé era un hombre justo, íntegro y caminaba con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Iba por sus caminos. ¿Y qué hacía en esos caminos? ¿Solo se ocupaba de él? Indudablemente que desde el principio de la creación Dios manifiesta su determinante, en su determinante expresión, que hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. Ya el mismo Abraham expresaba estas capacidades y estas necesidades, esta convivencia. El objetivo es alcanzar al hombre. El objetivo, según el profeta Ezequiel, es que toda alma sea redimida. Desde un primer momento, Dios, que no cambia,
ni sus planes, ni su palabra. Y Él es uno y su palabra perdura. Esa es la línea de los escritos bíblicos. Encontrar al hombre, su alma ser redimida, y el hombre redimido buscar al prójimo. Mejorar al prójimo, mejorar con el ejemplo a la generación de Noé, es lo que Noé está buscando. Por eso caminaba con Dios y exhortaba de la manera que Dios le enseñó a la gente de su generación, para que siguieran un sendero bueno, agradable para Dios. Eso es ir con Dios. No es estar a solas con Dios, sino ir con Él entre los hombres. Dios no le pide al hombre que esté a solas, salvo en pequeños encuentros puntuales. El objetivo de Dios es preparar al hombre para que juntamente con Dios vaya el hombre entre los hombres, procurando hacer algo por el prójimo, para enseñar, educarlo y advertirle que Dios es el Señor, el propietario, el creador de todas las cosas. No es alejándose del mundo que el hombre se aproxima más a lo divino, sino estando dentro del mundo y dentro de la problemática. Que en definitiva es el fin último de la evangelización, porque no se puede evangelizar estando a solas. Sí, el apóstol Pablo advertía sobre la militancia en este mundo, es decir, métete en el mundo en su problemática porque el hombre es parte de él, pero ten cuidado que no te atrape en una militancia. Pero debes estar comprometido con el medio que te rodea. Llegará un momento que hay que desmarcarse de una situación en esto que llamamos las alianzas estratégicas o a ser amigo de las riquezas injustas. Eso tiene siempre una línea de separación muy sutil que hay que saber cuándo no pasarla. Así que, después de haber empezado a exhortar a la generación, logró procrear hijos. Dice la palabra que primero con Dios caminaba Noé y procreó. ¿Será una casualidad o una causalidad de que primero camina con Dios y luego procrea a los hijos? Después, no antes de ninguna manera. Es decir, procrear hijos cuando se camina con Dios. Procrear hijos y no caminar con Dios, eso nos acerca más a una procreación un poco sin sentido y un poco sin dirección. Uno de los objetivos también de la Biblia, en el Oye Israel, el objetivo de la Biblia no, de Dios a través de la Biblia, en el Oye Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y estas palabras las colocarás en tu corazón, y les enseñarás y hablarás de ellas con tu hijo. Es decir, si no tienes una relación conmigo y estás procreando, ¿qué tipo de procreación estás haciendo? ¿Mecánica? ¿Carnal? ¿Con qué objetivos? El objetivo es caminar con Dios, el hombre y su descendencia. Así que los hijos de Noé son los más próximos que tiene. Indudablemente, ellos son procreados cuando Noé camina con Dios. Y la palabra que me exhorta mucho a mi corazón es cuando dice que era justo e íntegro en sus generaciones, que no son las mismas palabras ni en español, ni en el hebreo, ni en el griego. Justo e íntegro no pueden apuntar a la misma expresión. Justo es indudable que en sus acciones, porque el hombre justo, justificado, debe vivir en justicia y debe expresar la justicia frente a los hombres, la de Dios por supuesto, pero lo debe hacer con un corazón íntegro, porque si el corazón no tiene la integridad de fe para justicia, porque con el corazón íntegro se cree para fe en justicia y con la boca se confiesa para salvación, este hombre, Noé, este gran y tremendo hombre, era justo en sus acciones e íntegro en su corazón, lo cual llevó a hallar gracia en los ojos de Dios. Son dos términos indivisibles, inseparables más que indivisibles. Está la doble faz, la faz exterior y la faz interior, en la que si no están concatenadas se produce un doble ánimo, lo cual es peligroso. Ya tenemos la advertencia en el Apocalipsis, el de doble ánimo, es decir, el tibio será arrojado fuera. Él piensa y hace, siente y actúa. No siempre estas fases coinciden, es verdad, pero ocurre que hay grandes personas, grandes corazones que lo logran hacer. Hay personas que tienen muy buenos sentimientos, pero en el exterior los arrastra la inercia y el olvido. Y hay otros que es a la inversa, pero no era distinto. Su interior y su exterior coincidían, justo e íntegro. Por eso fue escogido. Fue escogido por esa justicia y por esa integridad. Tuvo un buen maestro, indudablemente. Toda la generación de Noé fue enseñada por Adán, el hombre que sale
del Edén es el hombre que sale y no sale desprovisto. Es el hombre que dialogaba con Dios. El que recibió la información y la enseñanza. El gran maestro de la humanidad, por supuesto, Adán, que está bajo pacto. Adán es el que enseña a Noé. Y Noé es el que va aprendiendo y recibe, el único en su generación que es capaz de recibir. Por eso el diluvio tenía varios detalles, ¿no? Estamos en Génesis 6, capítulo 11, y dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y se llenó la tierra de injusticia, o en su original de rapiña. La corrupción se puede entender como prostitución en el comportamiento, o inercia o relajación de costumbres o del orden social. Pero lo segundo, la injusticia, es el caos moral entre uno y el prójimo. Cuando Dios le habla a Noé y le explica lo que ha de hacer para castigar a la humanidad, no invoca a la corrupción y la injusticia juntas, sino que solo invoca la injusticia. Es decir, en el versículo 13, el final de toda carne vino ante mí porque se llenó la tierra de rapiña. Este es el elemento decisivo, la causa directa de semejante castigo. Digamos que en la corrupción Dios tiene muchas formas de tratar al hombre, muchas formas de darle más soga y de tender la paciencia, tardo para la ira. Pero cuando la rapiña, que es el expolio, que es el derramamiento de sangre, que es la falta de respeto por la vida ajena, al tanto de poder acabar con ella, este fue un elemento decisivo y tal vez la causa directa del diluvio. La injusticia o la rapiña, que se llama en hebreo, la palabra es jamás. Jamás, que es un nombre hebraico que no tiene ninguna relación lingüística con el movimiento Hamas. Con la banda terrorista, digamos. Sí, que hoy opera en el Medio Oriente. Sin embargo, podemos decir que son coincidencias, pero bueno, solo lo son. Así que este es el motivo. El hombre realmente está en una situación de rapiña, de castigo, y va a venir el diluvio. El castigo del diluvio es exterminador. Es un castigo para una generación actual, pero la generación posterior, la de Babel, que tiene también un acto de corrupción en cuanto a la enseñanza, con ella es más benévolo, insignificante en comparación con el diluvio. ¿Por qué la diferencia? Porque esa gente que se rebela contra Dios y quiere ocupar su lugar es, en definitiva, una generación que no practica la justicia entre ellos mismos, porque entre sí se llevaban bien, porque aunque fuera en su rebeldía contra el cielo, tenían una sola lengua y las mismas palabras, porque había armonía y paz entre ellos. No practicaban el mal radical o la injusticia social, la agresión de todos contra todos. Y esto es sugestivo, porque es especial. En esta lengua hebrea antigua hay muchos matices interesantes, y yo creo que hay que tener esto en cuenta. Iba a decir, Jay, que probablemente la situación del tiempo de Noé es mucho más parecida con la nuestra que, como has dicho bien, en relación a Babel. En aquel tiempo con Babel había armonía, por decirlo así genéricamente, y aquí hay rapiña, en este tiempo también, ¿no? La gente de Babel posiblemente era atea en sus ideas, pero no era maligna en la acción. La gente del diluvio era prácticamente inhumana. Por eso la decisión del exterminio. El pecado monstruoso contra Dios consistía en un monstruoso pecado contra el prójimo, y no eran capaces de convivir, y no eran capaces de dejar vivir. Esto fue lo que llevó a Dios, posiblemente a Elohim, a hacer este acto tan incomprensivo a veces dentro de nuestros cánones, el canon ético y moral. Ahora que hemos trazado más o menos el perfil de Noé, ¿por qué no nos centramos en los tres hijos? Porque los tres hijos que tuvo Noé fueron de una tremenda relevancia con relación al futuro de la humanidad. Bueno, sí, uno de ellos se llama Sem o Shem, que significa nombre. Es el que va a llevar la descendencia que llevará la revelación del nombre de Dios. Por eso a Moisés, ya en Egipto, se le revela el nombre de Dios, Yahvé Elohim, o el Todopoderoso.
Entonces, este Yahvé Elohim, el Señor Dios que se le revela a Moisés en el libro de Éxodo, tendrá que enfrentar ese nombre al no nombre o falta de nombre que tiene Faraón, que él mismo se considera un Dios en sí mismo. Y entonces la descendencia de Faraón viene de Ham o de Cam, y Ham es el que esclavizará a Shem, y esas dos luchas continuarán a lo largo de todo el relato bíblico hasta el final. La maquinaria puesta en funcionamiento para negar el nombre de Dios y los nombres que Dios da y cómo Dios llama a las cosas y a lo que Dios llama bueno y no malo, y ellos lo negarán, y lo primero que tratan de hacer es esclavizar al pueblo que va a llevar el nombre de Dios y que lo proclamará, porque la salvación viene de los judíos claramente, según Juan 4:22, de la tribu de Judá. Este pueblo que está siendo preparado para llevar ese nombre hacia toda la humanidad y ponerlo sobre todo nombre, es decir, lo que Salomón finalmente logra hacer levantando el templo de Jerusalén: aquí se invocará tu nombre, allí en el monte Sión, en el monte Moriah específicamente. La contrapartida es desterrar los nombres y colocar en su lugar algo que sea más impersonal, como es los números, ¿no? Claro. Y la forma de numerar a la gente es esclavizándola física y mentalmente, y con los sistemas de la época no había en los medios audiovisuales como hoy la forma de olvidar el nombre es olvidar que eres una persona escogida de Dios. Fue así que lo intentaron, pero los israelitas siguieron utilizando sus nombres, siguieron utilizando la circuncisión y siguieron clamando al Dios de Israel, como dice el capítulo 2 del Éxodo, porque ya vino un faraón diferente y que ya no reconocía a José, y ellos clamaron y clamaron y clamaron para que Dios vea y recuerde su pacto. Ese clamor indica, recordaron quién les dio el nombre. ¿Quién les dio el nombre de Israel? ¿Quién le puso el nombre a Jacob? ¿Quién le puso el nombre a Abraham? ¿Quién le puso el nombre a Sara? ¿Quién llamó a las cosas por su nombre? Ese es el Dios Todopoderoso que va a colocar su nombre sobre todo nombre y que su nombre será exaltado por todas las naciones. Como contrapartida hay mecanismos, sistemas o movimientos que tratarán de cambiar el nombre. Por eso es tan importante leer el Salmo 83, que dice que hay un complot, en definitiva, hay una asociación secreta y astuta que toma consejo que borrará el nombre de Israel, para que no haya más memoria de él. ¿Y qué implica Israel? Israel implica exactamente eso, el renuevo o la continuidad de ese pacto que seguirá adelante hasta el final, hasta que el nombre de Dios sea proclamado entre las naciones. Citamos también, así, muy rápidamente, Apocalipsis 19:20, cuando el jinete que montará ese caballo, que de su boca saldrá una espada de fuego, ese jinete, que tiene tantos nombres o atributos, hay un nombre que nadie conoce, que él solo sabe, dice el relato bíblico, y ese es el nombre. Ese es el nombre finalmente que se pronunciará. Es la aspiración profética también de Zacarías 14. Su nombre será uno, y el uno, y esto así será proclamado. ¿Sabe qué cosa, hablando de nombres y de números, cómo la historia se repite? Porque el pueblo, el faraón, a los judíos, cuando los tuvo bajo su dominio, les dio números, y también les dio números Hitler a los judíos cuando lo tenía en los campos de exterminio. Se repite. Por supuesto, los marcaron en sus brazos para que olviden a su Dios. Ya Dios no puede estar en los hornos crematorios. Sin embargo, llegaron a la conclusión que Dios estaba con ellos y llorando con ellos. Preguntaron: ¿y por qué no os salvó? Porque su misericordia es eterna y su justicia es eterna, es perfecta. Nadie puede dudar. Si Dios no ejecutó la salvación en los hornos, su justicia es perfecta, su misericordia es eterna. Y tenemos que agradecer a Dios. Salmo 136. Agradecemos a Dios porque es bueno y porque su misericordia es eterna. Dios lloró con su pueblo, Dios llora con sus escogidos, Dios siente dolor cuando su nombre es desviado a alguna zona impropia por sus hijos, y esto puede estar ocurriendo en nuestros días, en nuestros mismos ámbitos de fe.
porque dice Ezequiel 36:20, he sentido dolor al ver a los hijos de Israel que profanaron mi santo nombre entre las naciones. El santo nombre de Dios se ve claramente cuando sus hijos no andan en los caminos de justicia según Dios, sino que andan en caminos en donde, podemos decir, compartimos la justicia con otros conceptos personales o sociales o de la época. Es un desafío muy complicado, claro está, y difícil ir contracorriente. Eso es lo que la generación de Noé, los tiempos de Noé que se presentarán con los dolores de parto del Mesías, no solamente en su aspecto negativo, sino en su aspecto positivo. Habrá gente como Noé que caminará, expresará justicia y trabajará cepillando la madera constantemente porque sus manos hablarán de su corazón. Esos Noés también aparecerán en los momentos críticos. Shai, hemos nombrado a dos de los hijos de Noé y nos falta uno. Yefet, su nombre Yefet, que tiene que ver con la palabra Yafé, que es hermoso. De él derivan las civilizaciones como la griega, por ejemplo, que de ellos hemos recibido la estética, hemos recibido lo clásico, hemos recibido lo simétrico, pero también hemos recibido la filosofía, pero también hemos recibido de ellos una degradación social, unas pautas de comportamiento, un politeísmo, una forma, una idiosincrasia que es incompatible con nuestra forma de ver cristiano, podemos llamar judeo-cristiana, lo que viene inspirado, ¿no?, del Antiguo y el Nuevo Testamento en un concepto de lo que es la sociedad. ¿Sí? No practicamos el infanticidio, no se ve la homosexualidad como una normativa, se trata de darle respeto a tanto hombres como mujeres. Es decir, todo esto que viene también de Grecia y de Roma, viene de Yefet, que es la belleza exterior, y vana es la belleza exterior, porque no implica que el interior sea íntegra como Noé, justo por fuera e íntegro por dentro, no como los sepulcros, sino así el mismo Señor dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos y de los escribas. Tenemos nosotros que interpelar por esa justicia que Dios llama al orden. Debéis aprender de los hombres justos e íntegros que dejaron huella en la palabra. ¿Y qué enseñanza podemos sacar a propósito de Noé y de sus hijos? Porque de los tres hijos, uno fue enemigo de su pueblo y el otro hizo una exaltación del hombre por el hombre mismo. Tenemos que leer Eclesiastés 7:14, que dice, Dios creó lo bueno y también la adversidad. La traducción no es la correcta. Dice en el original, Dios creó lo bueno y lo malo, tanto uno como otro, y los dos se toman en consideración para que el hombre, sí dice, no tenga más memoria de sí mismo, de las cosas. Es decir, el hombre debe saber que tanto de un vientre como el de Rebeca, que salió Esaú y salió Jacob, y dos vías antagónicas, porque dos naciones se enfrentarán aún dentro del vientre de la madre. El antagonismo en la Biblia es una forma, podemos llamarla pedagógica, que Dios va revelando en su santa y eterna justicia y perfecta justicia, para que el hombre vaya conduciendo sus caminos hacia Dios. De alguna manera, como lo dijo José, al llegar a Egipto y descubrir lo que en Egipto se había manifestado, para bien Dios dio todo el mal que yo sentí en mi vida. Todo el mal que yo sentí de mis hermanos fue para bien. Es decir, el bien y el mal actúan en nosotros de una manera muy subjetiva, pero para Dios todo es dado para bien, porque Él creó ambas cosas. Y por tanto, podemos decir que ese antagonismo que existe en los hijos de Noé es parte de esa línea pedagógica de Dios. Tenemos un Shem que va a ir a poner su nombre, y que va a enseñarle al mundo de que Dios es el que crea y no el hombre. Habrá un Ham, que significa caliente, efusivo, que intentará desterrar el nombre, su descendencia, y colocar números o por lo menos algo que los reemplace. Pero también estará la tercera alternativa, ¿sí? En la estética, lo humanamente productivo, correcto, apreciable, el intelecto que irá por esa línea, como Grecia es el ejemplo más
pesado. Esas tres líneas irán trabajando en la historia y habrá antagonismos entre ellas como dolores de parto. El dolor de parto es una forma de representación del advenimiento del Mesías en gloria, y por lo tanto el hombre también sufrirá los dolores de parto, no solo del Mesías como algo ajeno a nosotros, sino toda la tierra sucumbirá a esas contracciones y esas dilataciones que tiene el Mesías. También la tierra seguirá gimiendo, y por eso estas tres corrientes actuarán como contracciones y dilataciones de un dolor de parto, hasta que finalmente la raíz de Isaí, que está como pendón ante todas las naciones, será buscada por todos los pueblos, según el profeta Isaías. Y esto es lo más interesante. Finalmente la gente buscará la raíz de Isaí, que es Jesús el Cristo. Y para terminar, Shai, podríamos decir que deberíamos aspirar por lo menos a tratar de ser justo como Noé fue justo delante de Dios. Pues Noé supo hallar la gracia que es incorruptible, única y que no cambia. La misma gracia del Génesis, la misma gracia hasta el Apocalipsis. Dios no tiene transformaciones, pero sí revelaciones de cómo su gracia actúa. Por eso cuando el Mesías vino a este mundo, nos mostró un aspecto de la gracia único que no puede ser mostrado de otra manera. Por eso el camino, el andar con el Padre, porque ¿qué es la vida eterna? Sino que te conozcan a ti, Padre. El andar con Jesús, el ir por sus caminos, es prácticamente seguir la escuela de Noé, pero ahora en un camino bien marcado en el nombre del Mesías. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese andar, ese dejarse llevar por ese camino, ese limpiar el camino, el quitar las piedras del camino y proveer a los demás esa andadura, es cuando el hombre es íntegro por dentro y justo por fuera. Ese hombre, ese prototipo, es el de los tiempos de Noé. Por eso los tiempos de Noé serán virulentos en su aspecto negativo, pero habrá muchos Noé en aspecto positivo que harán la contrapartida, porque donde el pecado se reproduzca, así la gracia, y los Noés estarán presentes de alguna manera o de otra. Esa es la perspectiva. Y la perspectiva es, indudablemente, seguir escudriñando la Escritura y no hacerlo con la limitación de los pensamientos más prósperos, que son los más cortos. Noé es un personaje, por llamarlo así, que dejó marcada una generación. En capítulo 7, versículo 1, se le indica entrar al arca, pero no lo hace en un primer instante. Lo hace más adelante, a causa de las aguas. Se detuvo, como Abraham se detuvo en Sodoma y Gomorra, e interpeló a Dios. ¿Es que no hay justos aquí? Se detuvo, no entró a causa de la orden, sino a causa del movimiento de las aguas. Dudó, fue una falta de fe, o al llegar a la puerta, que el Señor cierra, según el relato bíblico, el Eterno, el Misericordioso cierra. Noé se detuvo un minuto y quiso esperar a ver si alguno, por si acaso, se acercaba al arca, pero se arriesgó en una desobediencia, esperó hasta el movimiento de las aguas. Hay que leer todo ese capítulo 7 para entender que Noé es un hombre que ve a toda la humanidad sucumbir y se preguntará, ¿por qué justamente yo subí al arca y no otro? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Mientras leemos el capítulo 7, nos despedimos y nos comprometemos a seguir hablando de Noé y más precisamente del diluvio. Gracias, Shai Semer, y hasta la próxima edición de Génesis. Shalom y bendiciones. Gracias. protestantedigital.com. Que estaban arrastrados por el vicio y por la injusticia. Eligió ir contra esa corriente. Por eso fue elegido. Qué buen ejemplo sería para nosotros en este tiempo, porque Jesús dijo, ¿no? La generación de que vendrán tiempos como los de Noé. Vendrán tiempos como los de Noé, teniendo en cuenta que son tiempos de Noé. Y cuando hablamos de tiempos de Noé, dejamos muchas veces afuera a Noé. Cuando son los tiempos de Noé, al personaje, a la persona. Hablamos de los tiempos de Noé sin tener en cuenta al mismo Noé. Noé tiene una descendencia, y Noé era hombre justo, íntegro en sus generaciones. Con Dios caminaba, con Elohim caminaba, con el Elohim que expresa la justicia, y Noé era un hombre justo e íntegro en sus generaciones. Y procreó Noé
a 3 hijos. ¿Qué significa caminar con Dios? Porque Noé era un hombre justo, íntegro y caminaba con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Iba por sus caminos. ¿Y qué hacía en esos caminos? ¿Solo se ocupaba de él? Indudablemente que desde el principio de la creación Dios manifiesta su determinante, en su determinante expresión que hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. Ya el mismo Abraham expresaba estas capacidades y estas necesidades, esta convivencia. El objetivo es alcanzar al hombre. El objetivo, según el profeta Ezequiel, es que toda alma sea redimida. Desde un primer momento, Dios, que no cambia ni sus planes ni su palabra, y Él es uno y su palabra perdura. Esa es la línea de los escritos bíblicos: encontrar al hombre, su alma ser redimida, y el hombre redimido buscar al prójimo. Mejorar al prójimo, mejorar con el ejemplo a la generación de Noé, es lo que Noé está buscando. Por eso caminaba con Dios y exhortaba de la manera que Dios le enseñó a la gente de su generación, para que siguieran un sendero bueno, agradable para Dios. Eso es ir con Dios. No es estar a solas con Dios, sino ir con Él entre los hombres. Dios no le pide al hombre que esté a solas, salvo en pequeños. protestantedigital.com. En Génesis, hoy damos la bienvenida a Shai Shemer. Bien hallado, Shai. Bien hallados, muchas gracias. Shai, en Génesis específicamente vamos a hablar de uno de los 3 grandes personajes que se dice tiene la Biblia. Vamos a hablar de Noé. Asimismo, ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo a hablar de Noé, un personaje que yo creo que es un poco desconocido o tratado con relativa profundidad, y es un personaje, por llamarlo así, un personaje muy especial. El profeta Ezequiel lo nombra como uno de los 3 pilares de la humanidad, con Job y con Daniel. Así que es para tenerlo en cuenta con mucha profundidad. Sí, sobre todo porque él es en cierta forma es el protagonista de un hecho que desde luego modificó no solamente Gilgamesh, que es una epopeya. Esto se ha descubierto, no quiero entrar en el tema arqueológico, y estos elementos parece que coinciden, pero lo que cambian son las motivaciones y las finalidades, porque las epopeyas de Gilgamesh parece que todo es como un capricho de los dioses, como que hacen y deshacen de acuerdo a intereses muy personalistas. Pero Noé, dice, es amado de Dios y es elegido por algún motivo. Hay una razón atrás de todo esto. Claro, eso te iba a preguntar, te iba a decir, ¿y por qué Dios eligió a Noé? Si es que podemos responder eso. Parece, según el relato, que ¿quién elige primero a quién? Si bien la elección de Dios es la definitiva, también Noé tiene una elección en medio de una generación perversa que se dedica a la corrupción y a la rapiña. Noé también elige. Y luego Dios elige al hombre, que se llama Noé, y si no es luego y es paralelo, Noé también elige. Noé eligió ser distinto a los hombres de su generación. En la historia, sino modificó el propio mundo, que es el diluvio. Así es, el hombre se estaba pervirtiendo en su humanidad sobre la tierra, y deriva de ahí la decisión de destruirlo con el diluvio, para dar lugar a una generación más humana en los conceptos que Dios, en los conceptos divinos. Cuando hablamos de Dios hablamos de Elohim, y cuando hablamos del Eterno hablamos de Yahvé. Cuando Elohim, que se presenta aquí en su aspecto de justicia, por llamarlo así, habla de una reestructuración del concepto de comportamiento humano. Y el elegido para encabezar esta nueva generación es Noé, que su nombre en el hebreo original es Noach, que significa cómodo o fácil de llevar. Así que lo importante es que la historia del diluvio y una salvación posterior también se halla en diversos comentarios de otras civilizaciones. Hay matices, hay tonos distintos, y podemos evocar la epopeya de